Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Este es el programa Nuestra Entrevista, que se transmite de lunes a viernes temprano a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Y este programa habla con personalidades de la política, de la religión, del arte, la cultura, la educación, y en esta ocasión vamos a hablar de salud. ¿Qué tan importante es la salud en una época en la que estamos viviendo? Pues considero yo de que es muy importante porque debido a la pandemia que nos estamos enfrentando, pues estamos todos confinados y no sabemos qué hacer en muchas de las ocasiones. Tengo como invitada a Cloti, no sé si pronuncie bien su nombre, Sí, Cloti Rubio. Ella es de España y les voy a platicar cómo llegó Cloti a nosotros. Recibí yo un comunicado de una agencia de prensa y también de una agencia en México que se llama Reuno. Y no podía, si por lo regular, como estamos en Estados Unidos, tendemos a pronunciar la H como J y yo decir Reuno. ¿Y qué pasó? ¿Es esto? ¿Qué es? Pero descubro que es una red humanista de noticias de salud y tiene una visión integral con respecto a este gran tema. Y le doy la más cordial bienvenida a Cloti para que nos explique qué es Reuno y por qué optaron por hacer este trabajo tan importante de diseminar noticias de salud. Bienvenida. hola, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación al programa y nosotros también lo acabamos de conocer y estamos agradecidos, claro, de poder difundir nuestra red. Reuno quiere decir Red Humanista de Noticias en Salud. Mm, Entonces, hace 3 años que la pusimos en marcha. En ella participamos tanto profesionales de la salud como profesionales de la comunicación. Queremos divulgar y divulgamos una visión integral de la salud. Quiere decir integral, que concibe todos los aspectos del ser humano. El aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto espiritual y el aspecto de relación con su medio social, con su comunidad y con su medio natural. En mm, estos 4 aspectos consideramos que conviene tener un equilibrio, digamos, con cada uno de ellos para configurar una salud integral, ¿no? Entonces, todas las noticias que vamos produciendo van tocando estos aspectos. Por ejemplo, tocamos referente a la salud psicológica, tocamos psicología referida y cómo ella interviene en el cuerpo, tocamos la psicología del nuevo humanismo, mm, tocamos aspectos referidos al nacimiento, tenemos una especialista en una obstetra que también es acupuntora, en el buen nacer, referidos al buen morir, también lo tocamos. Tenemos un profesional que es Víctor Piccinini, que es el autor del libro El arte de acompañar, y entonces él nos va también ilustrando, o bueno, vamos trabajando artículos y talleres y entrevistas con este tema tan importante que es perder este miedo a la muerte, verla como un proceso y ver, ahí también esto se relaciona con la espiritualidad, ¿no? Con el sentido de la vida, con el sentido de la existencia, con una visión sobre la vida en evolución y abierta a otras posibilidades futuras. Y respecto a la relación con el medio social, pensamos que es necesario mantener unas relaciones con los demás seres humanos basadas en el principio de solidaridad que dice trata a los demás como quieres ser tratado. Y respecto al medio natural, por supuesto, el ser humano tiene que convivir con la naturaleza, tiene que cuidarla, tiene que respetarla, lo estamos viendo. Tenemos amenazas ahora de todo tipo, como el cambio climático, del cual se habla y del cual todavía no parece que las grandes potencias estén tomando muchas medidas, pero es un hecho que está ahí. Tenemos problemas como el agua, que hay lugares donde aún no tienen agua potable. Tenemos problemas de desigualdad en acceso a la salud en el ámbito social. Esto también tenemos que abordarlo. Entonces, trabajo tenemos muchísimo. Nosotros lo que queremos es
ir destacando noticias que enfaticen los avances que se van logrando en estos campos, que también lo son porque queremos alentar la esperanza, queremos alentar la construcción de un mundo nuevo, pero también queremos denunciar situaciones de desigualdad, situaciones de injusticia o situaciones donde se está haciendo daño de alguna manera al medio ambiente, a las personas, donde se está tratando mal al ser humano. Esto también hay que decirlo y denunciarlo. Y un poco es ahí donde nos situamos. Y las noticias de salud, las fuentes son directamente de hospitales o de gobiernos, o de dónde sacan tanta información para poder ser presentada al público, que usted decía. Bueno, las noticias de salud, muchas de ellas, la verdad es que son artículos de reflexión Mm, de los profesionales de la salud en base a la experiencia que ellos van teniendo, que trabajan en hospitales, que son docentes en universidades y escriben sus reflexiones. En otro caso, tomamos las fuentes de la Organización Mundial de la Salud para elaborar artículos en donde invitamos a la reflexión. O sea, básicamente producimos artículos referidos a invitando a la reflexión sobre estos temas, ¿no? Por ejemplo, hicimos una serie sobre el agua. Tomamos los datos de las fuentes oficiales como la OMS, donde nos dice que habría tal cantidad de personas que podrían tener acceso al agua potable si se invirtiera, por ejemplo, lo que se invierte en armamento, ¿no? ujú. Entonces, estos son fuentes oficiales de datos que nosotros interpretamos y estructuramos para dar al lector la posibilidad de que reflexione acerca de estas realidades. Porque lo que es muy necesario actualmente en las noticias es la reflexión sobre la cantidad de datos que están a nuestro alcance y que estamos recibiendo. Bueno, lo que queremos nosotros es invitar, enfocar en un tipo de reflexión dirigida a un mundo cada vez más humano, más humanista y más equilibrado para todos. ¿Y cómo ven ustedes lo de la pandemia? Al principio se manejaba que había una conspiración para reducir la cantidad de población en el mundo, que ya estaba saliéndose fuera de control de cómo mantener a tantos. Esa es una teoría de conspiración. Inclusive yo en lo personal, yo no me quería inyectar porque dije, me van a meter algo ahí adentro y es para controlarme, ¿no? Pero ya después tomó tiempo mi familia. Tengo dentro de la familia hay un doctor y él me dijo, pues inyéctate porque si no, no vas a poder ni ver a tus nietos. Entonces ya me Claro. puso a lo familiar. Pero, ¿cómo ven, cómo vieron ustedes la pandemia? ¿Cómo la ven? ¿Y a dónde cree que hacia dónde vamos? ¿Vamos a estar inyectándonos esta vacuna como si fuera la influenza? Bueno, cuando empezó la pandemia, que ahora realmente ya no está en portada, ¿no? Por lo menos aquí no es el primer tema, ¿no?, del que se habla, pero en aquel momento sí que hubo como, en general, lo que usted dice, conspiración, bueno, teorías de la conspiración y todo tipo de ideas conspiranoicas. Nosotros no nos tomamos en serio estas corrientes, porque, claro, se fundamentan mucho en la imaginación y en los temores del ser humano, ¿no? Entonces son un poco oníricas y un poco, ya sabemos que desde el punto de vista psicológico, pues claro, tenemos siempre los temores de ser manipulados y todo eso, pero bueno, tenemos que ir a la historia. Eh, En la historia nos dice que ha habido otras pandemias antes, esta no es la primera, hubo la peste negra, por ejemplo, que se cargó el 40% de la población europea, ¿no? Y que se superó gracias a la ciencia, ¿no? Se pudo empezar los médicos se protegían, empezaron a aislar a los enfermos, etcétera, ¿no? Entonces, con la pandemia esta, independientemente de cómo se ha originado o no, que seguramente pues habrá sido azarosamente como tantas cosas que ocurren en la historia humana, el hecho es que gracias a la vacuna se ha ido controlando, esto es una realidad, ¿no? ujú. Entonces tenemos que atender a los hechos, tenemos que reflexionar como seres humanos de una manera lógica, mirar la historia y ver que la ciencia y la medicina han hecho aportes a la salud, a la vida, a la prolongación de la vida.
y que no tiene por qué haber una mente malvada que quiera acabar con todos nosotros, ¿no? O sea, quiero decir, Ujú. el mal o la violencia ya está, si ya lo vemos, está presente en las guerras que se producen, que se están produciendo y está presente en otras formas. Entonces no agreguemos tampoco más leña al fuego, ¿no? O sea, intentemos organizar nuestra casa humana, nuestro mundo global y vivir en él colaborando de una manera también reflexiva, ¿no? En las cosas. Ahora, no vamos a perseguir a nadie que no se quiera vacunar, ¿no? O sea, hay la libertad, pues si usted decide no hacerlo, pues no lo haga, ¿no? Yo personalmente sí que lo he hecho, ¿no? Igual yo. Conozco gente que no lo ha hecho, pero no me fanatizo en este sentido. Intentemos usar el sentido común. También durante la pandemia nosotros desde Reuno promovimos actividades como talleres online, porque a partir de entonces se expandió esto del Zoom de una manera que nadie lo conocía, ¿no? Y nosotros utilizamos esta herramienta porque como la gente estaba aislada en casita, pues para llevarles herramientas y para hacer un contacto, para hacer comunidad. Lo que decíamos antes, la salud es comunidad, también es crear comunidad. Entonces creábamos comunidades virtuales en donde ofrecíamos nuestras herramientas de la psicología, del nuevo humanismo, que tienen que ver con aprender a relajarse, con aprender a reflexionar, con aprender a transformar esas imágenes de temor que muchas veces tenemos, a darnos cuenta de que son subjetivas y a cambiarlas de otra, en una visión diferente, llena de esperanza, llena de futuro, de posibilidades. En fin, hacer también una transformación psicológica, ¿no? Y entonces ahí estuvimos haciendo estos talleres, ¿no? Sobre todo en el periodo donde estaba todo el confinamiento a tope, aquí en Europa y en América, que somos los países en donde estamos trabajando con Reuno. Y bueno, y esto es lo que hemos ido haciendo. Hicimos algunos artículos mm, advirtiendo de que el negacionismo era un poco, que era irracional y que no era nuestra postura, ¿no? ¿Y la filosofía de la no violencia viene desde Gandhi o de alguna otra persona que ustedes hayan inspirado? Bueno, efectivamente Gandhi fue, claro, bueno, quizá uno de los grandes precursores de la no violencia, Luther King, Tolstoy mismo también era no violento. Y esto es una corriente histórica, ¿no? Podemos decir. Nosotros, concretamente, en este momento histórico, la hemos recibido o seguimos dentro del movimiento del nuevo humanismo, el movimiento siloísta, que es una corriente de pensamiento que generó el escritor y pensador Mario Rodríguez, conocido como Silo, que es argentino, y empezó allá en el 69 en Argentina, en los Andes, dando una arenga que ha sido conocida como la curación del sufrimiento, en donde advierte de que la violencia es el gran problema que tiene la humanidad, tanto la violencia física, porque él no solo se queda en la física, él dice que hay una violencia física, económica, en la explotación, en el robo, religiosa, en el fanatismo, en las guerras religiosas, cuando se persigue, una violencia psicológica, cuando se expulsa a alguien porque no cree lo mismo que tú, ¿no? Bueno, y distintas formas. Ahora, con el tiempo, está saliendo la violencia contra la mujer muy claramente posicionándose en este momento en el mundo como un gran logro, ¿no? Porque es verdad que la mujer ha sido violentada muchas veces y es violentada. Bueno, en fin, en definitiva, lo que él dice es que para acabar con esta violencia que afecta al ser humano, que es como su gran enfermedad, que deriva del temor que tenemos los seres humanos, tanto a la pobreza como a la muerte, como a la enfermedad. Estos grandes temores están en nuestra conciencia, están en nuestra conciencia. Y este mundo en el que estamos es un reflejo de toda esta realidad que vive en la conciencia humana. Por eso él nos invita a que comprendámonos, a que nos comprendamos a nosotros mismos, a que profundicemos en nuestra conciencia y a través de esta profundización, de esta meditación, de esta reflexión, abramos una puerta a la fe en la vida, a la fe en la existencia, capaz de superar la violencia que también está en cada uno de nosotros, en nuestra conciencia. Y no por culpa nuestra, no porque lo hayamos elegido, sino porque hemos nacido en un medio
que tiene esta señal, porque ya desde el principio de la historia esta señal de la violencia viene ahí caminando. Lo mismo que también viene la señal de la luz, el camino del sí, el camino de la construcción, el camino de la evolución, también está el camino del no, el camino de la violencia, del abismo, de la destrucción. Esto lo podemos reconocer todos, no es nada complicado, lo podemos reconocer en la historia, lo podemos reconocer en nosotros mismos, en nuestra vida de cada día, y entonces tenemos que elegir entre estos dos caminos permanentemente. Es así de sencillo y de complejo. Es muy complejo. Tengo yo una pregunta con respecto a la salud. Hace tiempo yo trabajé en un sindicato agrícola y Mm, abrieron ellos clínicas. Y yo hablando con el presidente del sindicato le dije que no sería mucho mejor darles educación de medicina preventiva. Y me contesta, efectivamente. lo importante es que las personas quieren ser curadas primero antes de que les digas que tienen que tomar té en vez de un refresco. Claro. Entonces, ¿cómo abordan ustedes la prevención contra la curación? ¿Cómo se manejaría? Porque para que hables de medicina preventiva puede ser que tengas que tener un nivel educacional un poquito alto para entenderlo, pero y la gente común puede ser que le interese más. Yo quiero que me cure, doctor, no que me prevenga algo. Ya, lo que pasa es que, claro, esto de que te curen, a ver, está bien que te curen, está bien que haya clínicas, está bien que haya hospitales, todo eso está muy bien, pero tú te tienes que hacer responsable también de tu vida. Mm, Tú tienes que hacerte responsable del tipo, del estilo de vida que llevas, de cómo te alimentas, de cómo respiras, de cómo cuidas tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? El cuerpo necesita moverse, necesita un equilibrio que tú te tienes que hacer responsable de tu cuerpo. Del mismo modo, te tienes que hacer responsable de tu psiquismo, de tus pensamientos, de tus sentimientos. A ti no te conviene sentir estrés, no te conviene sentir enojo todo el día, ¿eh? No te conviene tratar mal a la gente y todo este tipo de cosas, porque eso te genera a ti unas tensiones, unas preocupaciones que también van a afectar a tu cuerpo, ojo, porque aquí está todo relacionado. ujú. Entonces tú te tienes que hacer responsable de tu vida, te tienes que hacer responsable de tu propio cuerpo, de tu propio psiquismo, te tienes que hacer responsable de tu relación con los demás, de tu relación con el medio ambiente, de la relación con la comunidad en la que vives. Tienes que ser coherente. La coherencia es una de las grandes pilares de la salud. Tienes que aprender a comunicarte sinceramente con los demás. Entonces, esta es tu responsabilidad que cada persona debería asumir. Ahora bien, deben facilitarse también herramientas formativas en este aspecto, ¿no? O sea, educación, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos, ya debería estar esta materia en este aspecto integral, no solamente como yo sé que las hay, en aspectos muy parciales como la sexualidad u otros, ¿no? Porque son aspectos como más urgentes, bueno, que se consideran quizá propios de la adolescencia, entonces se les introduce esta asignatura, ¿no? Por ejemplo, está muy bien, pero ya desde pequeños una filosofía global que abarque la salud como un estado del ser humano en armonía consigo mismo y con su medio. Mira qué fácil. Y que tenga una filosofía y una mirada de este tipo que estamos hablando, donde se apele a la responsabilidad del ser humano, del individuo, y que él, oye, hay que enseñarlo, tú tienes que llevar un estilo de vida determinado. Es cierto que se están introduciendo temas de alimentación también mucho en educación, ¿no? Ujú. También se están introduciendo temas de alimentación porque se ha visto los grandes problemas que hay de obesidad, de malnutrición, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay todo un trabajo por hacer que es muy importante para introducirlo en la educación, en el currículum de los, bueno, ya desde la primaria. Yo desde luego lo introduciría ya, ¿no? Dando una imagen global de lo que es la salud. No solamente tienes que comer esto y porque es lo que toca. O sea, hay que poner un poco de vuelo, de visión global, de filosofía, de por qué. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano que está en evolución y que te tienes que cuidar, tienes que llevar una vida determinada y un estilo, pero ¿en función de qué? En función de una evolución tuya, de un bienestar tuyo, de un bienestar con tu medio. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces,
como ir haciendo esta visión de la existencia más global. Yo creo, por lo que he observado en la educación, cuando estaba con mi hijo y iba a las escuelas, pensaba, ay, me falta esto, Ujú. me falta esta visión más global. Muy bien, vamos a hablar de espiritualidad. ¿Está relacionado con algún tipo de creencia? Bueno, nosotros la concepción que tenemos de la espiritualidad va referida a un principio humano que existe, que es la posibilidad de desarrollar una espiritualidad dentro de su interior, y Mm. que esto ya lo tenemos de nacimiento por ser seres humanos. Tenemos esta posibilidad. Podemos desarrollarla o no. Ese desarrollo depende de nuestra intención, de nuestra voluntad y de nuestro querer hacerlo, y tiene que ver con esto que hemos hablado antes, con esta evolución humana, ¿no? O sea, el ser humano de alguna manera está en transformación, está en crecimiento, va desarrollándose, no es que nace y ya es humano. Se puede humanizar o puede no humanizarse. Entonces, la espiritualidad surge cuando hay una intención de humanización, de humanizarse a uno mismo, de humanizar el mundo en el que vivimos. No va referida a la idea de creer en Dios o de no creer en Dios. Puedes ser ateo o puedes ser creyente. Puedes participar en una religión o puedes participar en otra. Eso es cosa tuya. Aquí se admite todo tipo de diversidad en esta espiritualidad. Es una espiritualidad humana, humanista, donde el espíritu no tiene nombre, no tiene dueño, está en cada uno de nosotros, y nosotros lo definimos o digamos, lo interpretamos cada uno con nuestra libertad, que por eso la tenemos concedida, ¿no? Como humanos. Muy bien. Ya por último, ¿qué tantos países están ustedes diseminados? ¿En dónde están? ¿Cómo trabajan en cada país? Bueno, te comentaba que nosotros publicamos nuestras noticias en la Agencia Internacional Presensa, que está presente en muchísimos países, que se traduce a muchísimos idiomas, y entonces nuestras noticias también se traducen a esos idiomas, y de alguna manera estamos en esos países. Pero concretamente ahora mismo estamos, lo que es específicamente la red de noticias Re1, estamos en Brasil, estamos en Argentina, en México, en Bolivia y en España. Muy bien, Somos los miembros del equipo de R1, estamos en estos países. Y muy bien. escribimos principalmente en castellano y en portugués. Lo que pasa es que luego otros colaboradores de Presensa nos traducen a inglés, italiano, francés, alemán, griego incluso. No, hombre. Sí, sí. Bueno, la revista Nuestra América tiene sus páginas abiertas para recibir su material en idioma castellano. Yo con mucho gusto las republico. Perfecto, pues así lo haremos. Empezaremos una colaboración en red que tanto nos gusta, porque pensamos este nuevo mundo, este nuevo modelo organizativo, ¿no? Que tenemos un mundo global, antes lo comentábamos, con la pandemia y con otros acontecimientos. Vamos hacia a un mundo global, no al mundo que quieren, o sea, la globalización está orquestada, no, sino a un mundo en red, a un mundo donde hay mucha diversidad y que nos conectamos en red porque queremos hacerlo. También hay mucha demagogia en el término, ¿no? Sí, porque claro, como todas las palabras tienen mil acepciones, ¿no? O sea, Ujú. la palabra espíritu misma, ¿cuántas acepciones tiene? La palabra amor, la palabra religión, o sea, tendríamos que irnos a la etimología, ponernos a examinar. Por eso está bien que cada uno diga cómo define esa palabra. Para nosotros global significa diverso, significa incluyente, significa trabajar en red. Muy bien, Clotilde Rubio, un placer tenerla en este programa, nuestra entrevista de Radio Nuestra América en Estados Unidos, y lo subimos a las redes y espero que sea el principio de una colaboración mutua para beneficio de la humanidad como la concebimos. Exactamente, así sea. Bueno, muchas Un gracias abrazo y virtual y saludos, o un abrazo muy grande, y a todos los que nos están viendo y escuchando, también un abrazo grande y seguimos en contacto. igualmente, hasta pronto. Hasta pronto. Aquí seguiremos.